Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprendiendo Juntos. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, pues aquí encontrarás contenido educativo. Este apartado estará basado en un podcast titulado Lo que no sabías del Gran Reseteo. Comenzamos. Para entender qué es el Gran Reseteo, voy a hablarles de lo que este consiste. Bueno, el Gran Reseteo o el Gran Reinicio da nombre a la propuesta del Foro Económico Mundial, WEF por las siglas en inglés, de transformar el modelo económico tras la pandemia y a la teoría de la conspiración a la que ha dado lugar. El WEF propone reconstruir la economía mundial y las relaciones internacionales de forma sostenible de los daños producidos por la COVID-19. Para reforzar este concepto, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Estas palabras fueron dichas por el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. ¿Pero será hoy el momento de un gran reinicio? Algunas de las palabras del profesor Klaus fueron: podemos salir de esta crisis un mundo mejor si actuamos rápidamente y conjuntamente. Los cambios que ya hemos visto en propuesta COVID-19 prueban que sí es posible un restablecimiento de nuestros fundamentos económicos y sociales. Esta es nuestra mejor oportunidad para asignar el capitalismo de las partes interesadas y así es como se puede lograr. Pero realmente lo que el Gran Reinicio quiere es hacernos creer que después de esta pandemia todo va a estar bien, pero la realidad es que no. Y aquí se los vamos a comprobar. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Foro Económico Mundial en relación con el brote del coronavirus? Existen numerosas razones para apostar por un gran reinicio, pero la más urgente es la COVID-19. La pandemia, que ya ha causado cientos de miles de fallecimientos, representa una de las peores crisis de la sanidad pública de nuestra historia reciente. Y teniendo en cuenta que el número de víctimas sigue creciendo en muchos lugares del mundo, todavía tardaremos mucho en ver el final. Las consecuencias a lo largo del tiempo para el crecimiento económico, la deuda pública, el empleo y el bienestar humano serán más graves. Esto empeorará la crisis climática y social que ya estamos viviendo. Algunos países ya han utilizado la crisis provocada por la COVID-19 como excusa para rebajar las medidas de protección y cumplimiento ambiental. Y los sentimientos de frustración con respecto a los problemas sociales como el aumento de la desigualdad, el patrimonio acumulado de los multimillonarios estadounidenses ha aumentado durante la crisis. La agenda del Gran Reinicio tendrá tres componentes principales. El primero orientará el mercado hacia unos resultados más justos. Para ello, los gobiernos deberían mejorar la coordinación, por ejemplo, en materia de políticas tributarias, reglamentarias y fiscales. El segundo componente de la agenda del Gran Reinicio garantizará que las inversiones promuevan objetivos comunes como la igualdad y la sostenibilidad. La tercera y última prioridad de la agenda del Gran Reinicio consiste en aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial en pos del bien público, sobre todo haciendo frente a los desafíos sanitarios y sociales. Durante la crisis de la COVID-19, las empresas, las universidades y otros agentes han unido fuerzas para desarrollar diagnósticos, terapias y posibles vacunas. Además de establecer centros de pruebas, crear mecanismos para la trazabilidad de las infecciones y ofrecer soluciones de telemedicina. ¿Qué está pasando en el mercado laboral en este momento? Para el último informe sobre el futuro de empleo del foro, analizamos cómo la pandemia del coronavirus ha afectado a los mercados laborales mundiales con una visión en tiempo real de cómo ha evolucionado la contratación a nivel mundial. La contratación disminuyó a nivel mundial en el punto álgido de la crisis
y vimos un repunte inicial en la contratación durante el verano que dio señales prometedoras de una rápida recuperación en forma de V. Sin embargo, ahora estamos viendo que el repunte inicial se está ralentizando y el ritmo de la recuperación se está nivelando, ya que muchos países siguen estando muy por debajo de lo que estaban hace un año. Dado que el impacto de la pandemia en los países y las industrias ha sido diferente, la recuperación de la contratación también se está desarrollando de manera diferente en ambos. China y Francia lideran la recuperación de contratación, mientras que los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido se quedan atrás. ¿Cómo se va a satisfacer la demanda de empleos emergentes? A medida que avanzamos hacia la recuperación, no hay duda que nuestra normalidad se verá diferente que antes. Con la masiva aceleración del cambio tecnológico, se estima que el mercado laboral pueda absorber aproximadamente 150 millones de nuevos empleos tecnológicos durante los próximos 5 años. ¿Cuáles son los empleos del futuro más accesibles? Todos estos cambios requerirán que las personas pasen de los trabajos del pasado a los del futuro, basándose en los empleos del mañana que identificarán por medio del foro a principios del 2020. Vemos que los grupos más sobrepresentados han sido los más afectados por la pandemia. El empleo de las mujeres es especialmente vulnerable. En LinkedIn vimos que la proporción de las mujeres en las nuevas contrataciones se vio afectada a nivel mundial, pasando del 46.94% en febrero a un mínimo del 43.7% en abril. Las mujeres milenarias vieron las mayores caídas, lo que arroja luz sobre la desafortunada realidad de que las mujeres han cargado con la carga del cuidado de los niños y de los ancianos durante esta crisis, dado que la pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades más persistentes en la sociedad. Se incumbe garantizar a todos las inversiones en la educación, la capacitación y la formación necesaria para facilitar la recuperación económica y asimismo llegar a los grupos que se enfrentan a las mayores barreras de las oportunidades. Por último, pero no menos importante, la pandemia en la educación. Como sabemos, el COVID-19 ha tenido un efecto grande y duradero en la educación, debido a que se implementó la tecnología y en cierto punto hubo una exclusión a los alumnos que no contaban con los medios necesarios para poder recibir esta educación. La pandemia ha impulsado la adopción de la tecnología educativa, pero el impacto del EdTech en los resultados del aprendizaje no ha sido igual, debido a que no todos tienen esa capacitación sobre esta nueva modalidad. Incluso no todos los alumnos cuentan con los recursos necesarios para poder recibir una educación en línea. Esto fue lo que ocasionó la pandemia y afectando el derecho a la educación de los alumnos. ¿Qué es la tecnología educativa? La tecnología educativa se basa en el apoyo a la tecnología para ayudar a mejorar la instrucción de los maestros y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje autónomo o la capacidad de los estudiantes de hacerse responsables de su aprendizaje a su propio ritmo o nivel puede ser un factor de cambio durante y después de la pandemia. El aprendizaje autónomo puede desarrollarse sin tecnología, pero con el apoyo intensivo de los profesores. Pues esto se basa en que antes de la pandemia, pues el aprendizaje del alumno estaba basado en la orientación del docente.
digamos, en esta pandemia a todos les cayó de sorpresa y no todos contaban con la habilidad tecnológica, a lo que tanto maestros como alumnos se tuvieron que adaptar a esta nueva modalidad. Las ventajas que trae la modalidad de la tecnología, pues son innovación hacia esta. Tanto docentes como alumnos pueden realizar trabajos, presentaciones creativas, incluso presentaciones como la que se está haciendo hoy en día. Son herramientas tecnológicas que le ayudan al docente a fortalecer esas habilidades. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este podcast. Fue un poco largo, pero la información es importante. Básicamente, la recesión era hacer un reinicio basándose en la pandemia, que la pandemia, pues como ya sabemos, ocasionó el distanciamiento, el desempleo, tuvo muchas desventajas de lo que quería hacer la gran recesión o el gran reinicio es que, que todo lo que pasó, entre comillas, era para un bien común, para reiniciar y tener mejores resultados.